Bueno, nuestro trabajo se trata sobre la descortesía como estrategia comunicativa y el impacto con la imagen social. Es un análisis pragmático de la entrevista de Ted Bundy. ¿Quieres que presente yo? No, ya lo hice. O hazlo otra vez porque ya me metí la boca, ya metí la cuchara entonces. Bueno, nuestro trabajo se trata sobre la descortesía como estrategia comunicativa y el impacto con la imagen social. Es un análisis sociopragmático de la entrevista de Ted Bundy. Y bueno, en este trabajo analizamos cómo la descortesía puede funcionar como una estrategia comunicativa y cómo se relaciona con la imagen social que las personas proyectan. Para hacerlo, para hacerlo, lo estudiamos desde una mirada sociopragmática, la entrevista que James Dobson le hizo a Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, y justo antes de ser ejecutado. Y bueno, nuestro objetivo fue identificar los momentos en los que aparece la descortesía, ya sea por parte del entrevistador o del entrevistado y cómo Ted Bundy responde a esas amenazas, tratando de defender o reconstruir su imagen frente al público. Nos basamos principalmente en los aportes teóricos de Goldman, quien habla de la gestión de la imagen, en la interacción, y de Culpeper, que clasifica los distintos tipos de descortesía. Esta entrevista nos pareció ideal porque se da en un contexto muy cargado, eh, donde pues se encuentra un desequilibrio de poder y una tensión evidente también. Y se trata de una conversación que además de ser íntima, está dirigida a una audiencia masiva. Y, y bueno, Bueno, por parte de los objetivos, pues para nuestro trabajo quisimos analizar desde una perspectiva sociopragmática las estrategias de descortesía empleadas en la entrevista hecha por por James Dobson a Ted Bundy y la manera en la que el entrevistado responde para proteger su imagen. En nuestros objetivos específicos tenemos identificar los actos de descortesía utilizados por James Dobson durante la entrevista, interpretar o interpretar cómo la interacción entre James Dobson y Ted Bundy refleja relaciones de poder y afecta la imagen. Y por último, analizar cómo el medio de comunicación influye en lo que los participantes dicen, lo que dan a entender y la forma en la que se interpretan sus palabras. Bueno, para nuestro marco teórico de este trabajo, quisimos adoptar una perspectiva sociopragmática, como ya he dicho, que nos permite entender cómo el lenguaje no solo transmite información, sino que también cumple funciones sociales, especialmente en contextos comunicativos, marcados por esas relaciones de poder y normas culturales también. Y cómo surge en una entrevista, cómo lo es en una entrevista. Este enfoque nos ayuda a observar cómo se construyen, protegen o amenazan las identidades sociales de James Dobson y de Ted Bundy. Nos basamos principalmente en Erving Goffman y su concepto de cara, de face, que se refiere a la imagen social que una persona desea proyectar y mantener en una interacción. Y Goffman plantea que todos los individuos al comunicarse actúan como si estuvieran en un escenario representando un papel y gestionan su imagen frente a los demás. Eh, y también cómo las personas responden cuando esa imagen es amenazada o esta cara. No, pues sí, cuando esa cara, esa imagen, ese rostro, ese face es amenazado.
Y también quisimos complementar este enfoque con los aportes de Jonathan Culpeper, quien amplía el estudio de la descortesía verbal. Y bueno, para este autor, un acto descortés es aquel que amenaza la imagen del interlocutor, ya sea de forma pues intencional o percibida como tal. La descortesía puede manifestarse de manera directa, como insultos o acusaciones, o también de forma indirecta, a través de ironía, sarcasmo, silencios, o fórmulas aparentemente descorteses. Eh, Además, en contextos mediáticos, estas estrategias no solo cumplen una función interpersonal, sino que también social. Puede servir para ejercer poder, presionar, entretener o moldear la opinión pública. Bueno, aplicar estas dos teorías en nuestro trabajo nos permite identificar cómo se usan las distintas formas, pues, de descortesía para confrontar o incomodar, y también cómo Bondi intenta, o sea, intenta como responder ante de pronto una amenaza a su imagen o minimizar las amenazas de James Dobson que él sienta. Así este marco teórico también pues nos ofrece como esas formas en las que el lenguaje se convierte en un instrumento de poder en contextos de alta tensión comunicativa. Entonces nos permite ver y nos permite observar muy bien y analizar muy bien esta entrevista. Bueno, listo. Para lo que es el contexto situacional, como ya había dicho mi compañera, vamos a hablar de la entrevista de James Dobson hacia Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más conocidos del mundo y también de Estados Unidos. La entrevista fue realizada el 23 de enero de 1989, un día antes de la ejecución de Bundy. Como ya se había mencionado, en un ambiente de alta tensión emocional, mediática y moral. Dobson, como una figura pública en ese momento, líder cristiano y todo ese tema, buscaba obtener una última verdad por parte de Bondi. Eh, y Bondi lo que intentaba era reparar esa imagen parcialmente dañada por el hecho que había pasado a través de la audiencia nacional en televisión y producido en televisión. Bueno, esto lo que hizo fue que convirtió la entrevista en un escenario ideal para analizar cómo el lenguaje construye, amenaza y o protege la imagen social bajo lo que era la presión extrema en ese momento, tanto del entrevistador como de Bondi. Pasa, por favor. Eh, Bueno, bueno, para ahora ese es el análisis del corpus. Bueno, lo hicimos con algunos fragmentos de la entrevista de James Dobson y Ted Bundy. Lo que hicimos fue identificar tipos de descortesía y cómo estos tipos de descortesía afectan la imagen del entrevistado y bueno, sí, afecta la imagen o cómo responde Ted Bundy hacia, bueno, hacia esos actos de descortesía. Bueno, para decirlo como así resumido, analizar un poco resumidamente, por ejemplo, en el minuto 01:11, Dobson le dice directamente a Bundy, "You are guilty of killing many women and girls". Y bueno, aquí vemos una descortesía directa, porque no hay suavización ni rodeos, y es un juicio fuerte que va directamente a dañar la imagen de Bondi, que no le da espacio para defenderse o explicar nada. Es una forma como de afirmar y de demostrar el poder del entrevistador. O otro ejemplo
Ese es el de el minuto 14:45 cuando dice I was essentially a normal person. Aquí vuelve a minimizar sus crímenes. Bondi aquí minimiza sus crímenes. Es como decir que solo una parte de él estaba mal. Eso es también cortesía fingida porque intenta parecer normal, ocultando la gravedad de sus actos. Y, y bueno. Por esta parte, ¿qué elementos no verbales tuvimos en cuenta a la hora del análisis? Pues nosotros tuvimos en cuenta, observamos los gestos, las expresiones faciales, las pausas, el tono de la voz y la postura corporal. Por ejemplo, en una parte Bondi parece angustiado, pero enseguida se le escapa como una sonrisa. Entonces esas fueron las cosas, las expresiones, los elementos no verbales que tuvimos en cuenta. Y también este gesto también hace como, no sé, esa contradicción refuerza la idea de que su discurso verbal no es completamente coherente con su comunicación verbal. Eh, y también puede afectar la credibilidad y pues dañar como esa imagen que él intenta proyectar, o sea, como romper contra esa imagen, no sé, de, de querer reparar esa imagen que intenta proyectar. Eh, ¿Cómo aplicamos los conceptos de Goffman y de Culper? Bueno, desde la parte de Goffman aplicamos el concepto de lo que era cara y actuación, como se había mencionado antes, y en esta observamos tanto a Bondi como a Dobson, que era el entrevistador, intentar mantener o afectar la imagen pública del otro en esa misma interacción. Colper usa lo que era la tipología de la descortesía, o sea, tira indirectas, tanto positiva, negativa, fingida, la ironía y la cínica, para afectar a Bondi. Como ya se había mencionado antes. En esta, para lo que hicimos fue que clasificamos los fragmentos del corpus para cada categoría, como ya lo había hecho antes mi compañera, y analizamos el impacto que tenían en esa imagen, tanto de lo que era el interlocutor como el de la persona que lo estaba entrevistando. Pásalo, por favor. Antes de lo de la estrategia sociopragmática, también nosotros damos a entender de que eh, la estrategia de defensa en lo que es la imagen y la actuación frente a estos ataques que tenía Bondi, él responde con estrategias discursivas para proteger dicha imagen que está intentando demostrar a un público nacional. Él usa estilos como eufemismos para, como por ejemplo, evita decir la palabra asesinato y habla de lo que es como un segmento destructivo en su vida. O sea, lo que hizo no lo implica como un asesinato directo, sino como una fase destructiva en su momento. También aplica lo que es la justificación implícita, en la que él culpa al entorno en el que él estuvo en ese momento y hace como si lo hubiera visto afectado, el entorno como el alcohol y la pornografía a la que él estaba instruido, en la que él decía que la pornografía, que era más de sumisión y de golpes y de violencia, le parecían algo inimaginablemente bueno y culpa a ese entorno. Y como última forma, adopta lo que es la vulnerabilidad estratégica para así mostrarse como introspectivo, sereno, religioso y arrepentido de lo que estaba pasando para así como generar esa nueva imagen hacia lo que era el público. Sin embargo, como ya mencionó mi compañera antes, su lenguaje corporal muchas veces lo contradecía. Porque, por ejemplo, cuando Dobson en algún momento le menciona el sufrimiento de las víctimas a las que él atacó y asesinó, él parecía angustiado, pero segundos después también se le veía con una sonrisa contenida que tenía en ese momento, lo que hacía era generar esa contradicción. Y desde Goffman eso representaba una ruptura en la actuación de la cara. Y para Culpeper eso se podía leer como una descortesía indirecta, ya que atentaba contra la imagen de la audiencia y en especial de las víctimas a las que él atacó. Bueno, para lo que es el análisis sociopragmático,
la entrevista fue una entrevista cargada de símbolos por realizarse justo antes de lo que era la ejecución de Bondi. Eh, y como señala Fairclough, los medios no solo reproducen, sino que moldean el discurso que se está presentando, y según obviamente su lógica institucional. Entonces, Dobson no solo actuó como un entrevistador, sino como una figura mediática y religiosa que canaliza el juicio social en ese momento que estaba en contra de Bondi. Y Bondi, sabiendo eso, lo que hacía era adaptar su discurso en lo que es la presión del medio y la edición para también generar esos puntos a favor de él, como con sus gestos, los silencios y las palabras. Pásalo, por favor. Como ya se había mencionado antes, se utilizó estos tipos de descortesía. La descortesía directa, tenemos un ejemplo en el minuto uno donde el entrevistador enuncia sin mitigación: For the record, you are guilty of killing many women and girls. Esto representa lo que era un acto frontal que daña la imagen positiva de Bondi, eh, sin espacio para explicaciones o reparos. O sea, era un momento meramente de vulnerabilidad para Bondi. En cortesía fingida u ocultamiento, esta fue utilizada por Bondi para proteger su identidad como un hombre normal, por así decirlo. eh, Al declarar, por ejemplo, it was fine, solid Christian home. O sea que su entorno, en lo que era su casa en ese momento, era un lugar bueno y de creencia religiosa cristiana. Y así ocultaba como cualquier señal de patología, de trauma, o desplazando la responsabilidad de sus actos a lo que él había mencionado ahorita, que era que podía ser su entorno, como la parte pornográfica y esas cosas. En el cinismo, Bondi utiliza la frase I'm not blaming pornography, en la que I take full responsibility, en la que él dice que no está culpando a la pornografía y que él toma responsabilidad completa de sus actos, a pesar de que ya había mencionado antes de que sí culpaba de cierta manera a lo que era su entorno. Aquí se presenta un tipo de descortesía sutil en el que el hablante aparenta asumir la culpa mientras desplaza el foco hacia los medios de comunicación. Esta ambivalencia lo que hacía era que amenazaba la imagen propia de él y la credibilidad de lo que era su discurso en ese momento. Tenemos también la ironía, eh, en la que people condemn the behavior like mine while walking past magazine rocks, donde Bondi lo que hace es que ataca a la sociedad desde una postura crítica, casi moralizante, asumiendo un rol de víctima del sistema. Esto vulnera lo que era la imagen de la audiencia y refuerza un marco de superioridad discursiva para lo que era él en ese momento. Pásalo, por favor. Y como última, utilizó también la descortesía positiva. Esta fue por parte del entrevistador, en la que dice, I'm not sure there's anything that you could say that people would believe. Traducción, pues no creo que haya algo que en este momento puedas decir para que las personas de este público en general te crean. Esta afirmación niega lo que es el derecho del otro a reconstruir su imagen o apelar la credibilidad, rompiendo el principio cooperativo del diálogo. Pásalo, por favor. En general, como el contexto de lo que era un ejercicio pragmático, tenemos la entrevista fue realizada obviamente horas antes de la ejecución de Ted Bundy, entonces era un espacio de tensión muy alta y de desequilibrio de poder en la que la mayoría de poder lo controlaba el entrevistador. El objetivo de Bondi era recuperar su imagen proyectando un tipo de arrepentimiento, demostrando también de que tenía racionalidad de lo que había hecho y agregando esas referencias religiosas para así calmar lo que era la sociedad, porque obviamente los que tienen en cuenta el contexto saben que Estados Unidos es un país muy religioso, de cierta forma. Entonces él optó por esa parte. En el rol de Dobson, este actúa como una figura moral representante del juicio social. O sea, él actúa como la comunidad en una sola persona para representar de que lo que hizo Bondi no estaba bien y así poder defender a esa misma sociedad, dirigiendo la entrevista con una autoridad, haciendo ver a Ted Bundy de la manera que era, como un asesino. En la que era descortesía directa,
frases como "for the record, you're all guilty" daña frontalmente lo que es la imagen de Bondi. La estrategia de Bondi fue los usos de eufemismos, justificaciones, un tono vulnerable para suavizar la percepción pública. Y al final la ambigüedad discursiva en el uso de sarcasmo, cinismo, ironía, lo que hizo que debilitara la efectividad del intento de redención de Bondi. Pasó por... y como conclusión, pues esta entrevista no es solo un diálogo, sino una puesta en escena donde el lenguaje cumple un papel crucial en la gestión del poder y la imagen para el juicio público, que fue en este caso esa entrevista, para la redundancia. Las estrategias de descortesía y de protección de imagen revela cómo se construye y se destruye simbólicamente a una persona, que en este caso fue Bondi. Este análisis lo que hizo fue que demostró en cada palabra, gesto o silencio una interpretación que puede venir cargada con un impacto profundo en la percepción social y que en contextos extremos, como en este caso, el lenguaje se convierte en un arma de poder y control. Y listo. Esta sería nuestra bibliografía y muchas gracias.